Buenos días. Qué sueño. Buenos días. Esto parece un vídeo de youtuber total, ¿no? Sí, un blogger. Que le manda aquí en primera plana. Me he comprado un coche. Bueno, voy a comprar un coche. Pues igual venimos en coche. Todo puede pasar. Igual venimos en alza, ¿sabes? Bueno, a ver, joder, llevamos el otro por eso. Si hubiera ido en el AVE aún me lo hubiera pensado. Llevo como 2 años sin comprarme un coche, que para mí eso es un logro. Y nada, ahora vamos a seguir contando la historia hasta que lleguemos, luego miremos, vemos si está entero y nos lo traigamos a casa. ¿O no? Y corramos con el rally de Barbastro. Sí. ¿O no? Participar, recorrer. Seguro que os ha pasado. Esta afición es de las más caras que se pueden tener, la de los coches. Y si lleváis años en ella, habréis tenido seguramente unos cuantos modelos a vuestras espaldas que os habréis comprado y habréis vendido buscando el siguiente en una especie de espiral de locura, ¿no? En un vídeo hace 2 años y pico os contaba con Diego los coches que habíamos tenido cada uno. En aquel momento Diego había tenido menos coches que yo, ahora mismo ya no es así, ya me he adelantado por la derecha probablemente. Entre los que había tenido yo, pues teníamos el Z, el Silvia, el RX8, el 206 RC, el MR2 Turbo y bueno, más cosas hasta llegar al final al Abarth 500, que apreté hasta los 190 caballos, le puse suspensión Bilstein, le hice 1000 cosas, le puse unos asientos Sabel, molaba, sonaba como un trueno y de hecho está la preparación en este canal. Si andáis rebuscando un poco encontraréis un vídeo de antes de existir PowerArt, donde se explica cómo le metimos mano. Pero aquel Abarth también fue mi último coche capricho, coche chuchería que tuve antes de pasar a otra fase en la vida, como todo. A mí me contrató Fiat en aquel momento y tuve la suerte de tener coches chulos de empresa y otros que no eran tan chulos. Tuve un Giulia, tuve un 4C Spider en casa, un Abarth 124, pero también tuve un par de 500X y hasta un Cherokee. Y con tanto coche de empresa y coche de tal y cual, pues lo que hice fue quitarme el Abarth porque no podía tener ni tampoco tenía tiempo de utilizarlo. Cuando salí de la compañía pues me quedé sin coche de chuchería y con 2 niñas en casa parece ser que no había tenido suficiente coche italiano y me compré el 159 Ti familiar, que también anda por el canal, que hace un par de años le hicimos un bonito vídeo. Un capricho además este coche que tenía desde 2006 o 2008 cuando salió, un coche de esos que siempre has querido tener por estética pura y dura más que por dinámica. El maravilloso mundo gastronómico de los bares de carretera de España. ¿Cómo mezclas esto con café? Es que todavía no lo he entendido. Cuando el hambre aprieta. Hay que alimentarse. Cuando salimos a las 5:30, Es lo que suele pasar, ¿no? te entra hambre de comer a las 10. En un rato le veremos en el váter cagándose a tope, lo sabemos todos, ¿no? Pero me faltaba el coche de divertirme, el coche de hacer curvas, el coche de irme a una carretera de montaña en fin de semana y jugar y pasarlo bien y además también poderle meter mano a andar a hacer trapicherías mecánicas sin tener miedo a quedarme sin el coche principal de uso en casa y tener luego un problema. Después de tener las 2 peques, pues todo el tiempo lo había metido y el dinero, tanto en ellas como en montar parte de esto de lo que ves de PowerArt. Pero ahora que la cosa ya no aprieta tanto, he decidido que era el momento de empezar a enredar y buscar un coche, resto modificarlo, hacerle cosas de ingeniería chulas. Y además la aventura del Rally de Barbastro que tenemos en un par de meses pues me servía de excusa perfecta para estrenarlo. Originalmente me miré un Alfa Romeo Sprint, un coche que también está en la lista de esos coches que en algún momento de mi vida quiero tener porque es uno de esos amores, pero resulta que no he encontrado una unidad adecuada a un precio adecuado. Se han subido un montón a la parra. Hace unos años lo podías comprar por 1.800 euros en condiciones de rodar más o menos aceptables y ahora están ya por 5.000, prácticamente sin ITV, a nada que no tengan óxidos y estén más o menos conservados. Así que comprar un cacharro de estos por 5.000 euros sin ITV y tenerlo que arreglar corriendo con la dificultad que hay luego también para los recambios en cuestión de 3 meses para meterlo al rally, se me hizo muy cuesta arriba. Y en esas estaba cuando hice el vídeo del Ford Puma, nuevo, del sub, y se me empezó a venir a la mente viejos vídeos de Kit Cars corriendo en Reino Unido con el Racing Puma. ¿Os acordáis del Racing Puma? Pues había un amarillo que corría los rallies británicos.
y se me metió en la cabeza y bueno, el resultado es que me puse a mirar precios, vi que no estaban caros con su 1700 y que además podías hacerte un coche con aletas anchas relativamente fácil. Y bueno, el resto lo estáis viendo ahora mismo. Camiseta de RS. ¿Me ha preparado? ¿Sabes que hace tanto sol que no? ¿Qué me compro? Un Focus RS. Un Fiesta RS. Un FST. Seguro que venimos con esto que con... Sí, literalmente sí. Sí, sí. Y de profe no se paga mal, pero sí. ¿Me queréis dejar de Así que como es de prensa, no. Los kilómetros, porque claro, saqué el Carfax y ponía que en los 12 primeros años el coche había hecho 18.000 kilómetros. Qué cosa más rara. Está bonito. Para ti. Pues sí que tiene los kilómetros que dices. Sí, sí, eso... No, de verdad, ¿eh? Está muy bien, ¿no? Coche nuevo, mira, ¿Por qué tu coche nuevo está en el elevador, Porque la primera cosa que he tocado, que es abrir el capó, la siguiente vez que lo has ido a abrir tú, lo has roto. Estaba roto ya, se ha soltado. Así que estamos esperando a que enganchen la sirga con el cierre del capó. Una soberana tontería que si se queda así, se te puede abrir el capó en marcha. Así que Mejor hacerlo. mejor antes del viaje hacerlo o lo que pueda pasar después. Esperemos que no pase nada. Emilio, ¿qué opinas de todo esto? ¿Del Kia o del Ford? De que casi te venden un Mercedes, ¿Cuál era el que azul? el Falcon, el Ford Falcon. Ese mola. Ford Falcon 6 cilindros. Sí. ¿Lo grabamos? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que merece la pena? Don Vicente es muy simpático. El Vicente era guay, sí. Vamos a comer sepia y salmón. Pan de momento, sí. ¿Qué tal el coche? Bien. No me quejas. Se deja llevar. Se deja llevar. De momento no me ha dejado tirado. Y Spotify, más. En Spotify. Esa es vuelta a la prehistoria, ¿eh? Es radio, tío. Radio Claro, 3 y ya Radio 3 ya está. Bueno, pues lo acabáis de ver. Me acabo de comprar un Puma, no ahora mismo, hace 2 semanas, de hecho, del primer cacho del vídeo que habéis visto. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar el Puma en situación, contar un poco la historia, contaros por qué mola como usado pero interesante, cuánto tenéis que pagar por él, qué cosas revisarle. Y al final del vídeo os contaremos para qué hemos comprado este cachivache, qué va a pasar en los próximos meses y como ya veis estamos en el laboratorio de PowerArt
así que os podéis imaginar que le vamos a meter bastante mano. Pero yendo por partes, empezando por la historia del Puma, el Puma existe gracias fundamentalmente a que otros fabricantes inventaron el segmento de los coupés pequeñitos. Tenemos, por ejemplo, Nissan con el 100NX, que seguro que os suena. De todas maneras, os voy a poner un vídeo por aquí encima, una foto. Tenemos Toyota con el Paseo, tenemos Honda, que llevaba fabricando el CRX un montón de años y también era un coche pequeñito, prácticamente de segmento B, aunque estuviera basado en el Civic. Y en esa historia de coupés japoneses deportivos pequeñitos se quiso meter General Motors. General Motors en un momento dado decide que quiere ampliar su cuota de mercado en Europa a base de crear un coche derivado de la plataforma del Corsa, y si hoy en día cuando se quiere hacer eso se crea un SUV, pues en aquel entonces lo que se hacía era crear un coupé. Así que después del éxito del Calibra original de 1990, lo que hizo Opel fue trabajar para fabricar en Valencia, iba a decir, en Zaragoza, un Tigra. El Tigra era un coupé que estaba montado sobre la plataforma del Corsa de aquella época y en 1993 lo presentaron de una manera que fue además bastante sencilla para ellos. Se cogía toda la base del coche, se transferían elementos como el motor, la transmisión, la suspensión, se vestía con otra carrocería de deportivo y se lanzaba al mercado tal como hacía con el Calibra respecto al Vectra. Y el coche automáticamente funcionó muy bien. La clave de este invento de los coupés de segmento B estaba en que el fabricante era capaz de pedir 3.000–4.000 euros equivalentes de hoy en día, más de lo que le costaba el coche cuando era un segmento B tradicional, y de esa manera ganaban más dinero con cada unidad de este perfil de coche que vendía. El invento en 1993 inmediatamente convenció a la gente de Ford que ese era un buen camino para seguir. Básicamente en Ford, ese mismo 1993 había llegado el primer CEO, el primer jefazo general que no era norteamericano. Era Alex Trotman, que era un inglés que había estado trabajando primero en Europa, luego se había ido a trabajar a Detroit y lo colocaron de consejero delegado general. En cuanto entra en Ford, el señor Trotman toma varias decisiones. La primera es crear un plan que se llamaba Ford 2000, que tenía como bases y focos de trabajo, pues por un lado, combinar todas las operaciones globales que se hacían para que prácticamente todos los modelos estuvieran desarrollados sobre la mínima cantidad posible de plataformas, teniendo plataformas solo para el segmento B, para el D, para el E, que se compartieran entre todas las marcas, porque por aquel entonces tenía Ford entre sus compañías, pues tenía Mazda, tenía a Volvo, tenía Aston Martin. De esa manera podían ganar más dinero con cada coche que vendían. Por otro lado, también tenían la idea de crear un nuevo lenguaje de diseño, que también os vamos a hablar ahora sobre el New Age, que se lanzó pocos años después. Y al mismo tiempo, Trotman veía claro que había que sacarle más partido a las plataformas que ya tenía en producción. De esa manera, lo que pensó es que a partir de la plataforma de segmento B de Ford, donde se estaba creando la cuarta versión del Fiesta, pues se tenía que proponer algún tipo de coche adicional para poder ganar más cuota de mercado, más unidades vendidas en Europa. Sobre esa premisa se lanzaron dos proyectos. Por un lado el Ford Ka, que algún día hablaremos del Ford Ka original, del pequeñito, que también mola mucho, que acabaría lanzándose sobre la plataforma de ese mismo Fiesta. Y por otro lado, viendo lo que había hecho Opel, rápidamente el equipo de desarrollo de producto de Europa pudo empujar la idea de crear un coupé a partir de la base del Ford Fiesta, que iba a salir en 1995. Así arranca el proyecto del Puma. Este proyecto se iba a conocer internamente como SE161 y arrancaba a finales del 93. Como base para todo esto se cogía el Fiesta MK4, que había nacido como un mero restyling a su vez del MK3, y el MK3, si lo recordáis, no era un prodigio a nivel de chasis, la verdad, con problemas de dirección y problemas también de estabilidad. Pero la llegada del MK4 instauró un enorme cambio de paradigma en Ford en 1995. Cuando el Puma se estaba cocinando, el Fiesta también estaba en pleno desarrollo y la decisión de cómo tenía que conducirse recaía en un miembro concreto del equipo, llamado Richard Parry Jones, un genio en el desarrollo de producto y puesta a punto. Parry Jones decidió que esta nueva Ford que venía ahora tenía que ofrecer coches que fueran interesantes de conducir, divertidos, geniales, independientemente del precio que tuviesen, no tenían que ser un Escort Cosworth para ser divertidos. Introducir un comportamiento sublime como seña identitaria es sin duda el legado más valioso de Parry Jones y que aún hoy perdura dentro de la casa Ford. Y así, el Fiesta MK4 nacería como un coche mucho mejor planteado para conducirse en el asfalto, para pasárselo bien al volante, y además servía para demostrar que muchas veces importa más la receta que los ingredientes. Y es que el Fiesta MK4 no cambiaba ninguno de los ingredientes principales del MK3, lo único que había hecho Parry Jones y su equipo era cambiar la manera de ponerlo a punto, cambiar los ajustes, y cogiendo esa base que había resultado tan buena a nivel dinámico,
se planteó desde Foro Europa, desde desarrollo de producto, a los diseñadores el desafío de crear un coupé deportivo que iba a ser el Puma, que tenemos aquí detrás. En cuanto Ford tenía claro que quería hacer el coche, lo que hizo fue enviar un mensaje a sus diseñadores de Alemania y de Reino Unido y decirles: tenéis que enviar un diseño del coche boceteado a dibujo en las próximas horas para ver cuál es el camino que seguimos. De esa manera se recibieron 50 bocetos distintos de planteamientos para el Puma, que pasaría desde ese primer dibujo a ser un coche de producción en solo 135 días, que fue el desarrollo más rápido que tuvo Ford en aquel momento. Se recibieron 50 propuestas, de esas se seleccionaron 6 para convertirse en maqueta. 2 quedaron finalistas, el concepto rojo y el concepto azul. El concepto rojo era una suerte de que ha crecido con 2 volúmenes y un techo bajo, mientras que el concepto azul apostaba por un diseño que prácticamente era ya idéntico a lo que acabaríamos viendo en el Puma final. El diseño azul, que es de Chris Svensson, sería finalmente el elegido como ganador y el coche se enviaría en formato matemático a TWR, donde estaba Ian Callum trabajando para fabricar el primer prototipo completo. Aquí se tuvo que trabajar en evolucionar el coche, incluyendo la trasera levantada con una suerte de alerón integrado en el portón posterior para evitar sustentación aerodinámica. Para contaros alguna cosa curiosa más, se emplearon faros traseros de Toyota Supra para rematar el diseño de la trasera que tenía esa inspiración. Se concluyó el diseño general agresivo y deportivo, y para sondear al público lo que se hizo fue crear el prototipo Ford Lynx, que se presentaba en 1996 en un salón para ver por dónde iban los tiros en el mercado. Si uno mira estos coches, al final hace 22 años que se fabricó este coche y aún así sigue siendo estéticamente vigente. En este coche inauguró la parte de producción del diseño New Age que Ford había querido implementar en toda su gama. New Age básicamente se compone de 2 apartados estéticos principales: utilizar curvas orgánicas como se estaban utilizando a principios de los años 90, pero en vez de quedarnos solo con esas curvas orgánicas, tratar de agregarle elementos de diseño muy agudos, vértices, tirantes, que lo que hacen es tensar la carrocería y crear dinamismo y muscularidad, en vez de dejar un coche fluffy, que fuera todo redondo y que en cierto modo pareciera un poco gordo. Yendo más por detalles y por apartados, el tren delantero, vamos a hablar primero de las proporciones generales, si os parece. Aunque está basado en un Fiesta y comparte la misma batalla, realmente no tiene ninguna conjunción estética cuando ves un Fiesta MK4 y lo comparas estéticamente con este coche. Es un coupé acuñado hacia adelante con una trasera claramente más levantada que el frontal, con un frontal que además abraza las ruedas generando un volumen principal aquí, que luego se mete y se tira toda esta cuña hacia el tren trasero, marcada y sobre todo dimensionada por esta línea de estilo, que es el principal foco de atención, que además te sirve para encuadrar los faros traseros. La parte trasera originalmente, que era mucho más redondeada, como habéis visto en los planos estos que os hemos puesto de los dibujos, al final acabó siendo más elevada, sobre todo para cuidar el tema aerodinámico. Y esta forma además de aleta de tiburón o de ballena, perdón, que había dicho TWR que le había puesto, está inspirada en las soluciones empleadas por Porsche en los 911 Turbo para evitar las sustentaciones aerodinámicas de la trasera y realmente le ayudan a crear un empaque al diseño más dinámico. Si nos vamos a la parte delantera, tenemos 2 faros de proyector que en su momento estaban diseñados para ser mucho más grandes la parte lumínica, pero que sucedió que cuando lo estaban desarrollando, como utilizaban la plataforma del Fiesta y aquí hay una traviesa y no se puede colocar elementos de iluminación por esta parte superior del faro, se decidió crear toda esta pantalla de policarbonato, aunque no se utilizara esta zona, para mantener esta mirada rasgada y en cierto modo felina. La boca también tiene cierto toque de pez, de mero, vamos a decir, que tiene la parte inferior. Esta pieza iba en negro y tiene que ir en negro, luego hablamos de por qué esto no está en negro, que a mí me saca de quicio, sinceramente. Y está así, con este diseño que trata de abrazar la carretera, de tirar el morro hacia abajo, de afinar mucho la parte frontal y contar con un voladizo corto, pensado todo desde el primer dibujo, desde el primer boceto que habéis visto, trasladado directamente al coche de producción. Estábamos en una época en aquel momento que los retrovisores podían ser realmente pequeños, y eso también es una ventaja estética. Ahora tenemos unos retrovisores enormes por obligación legal. Toda la apertura dinámica para la luz lateral también se dibuja con un sencillo trazo redondo para darle más dinamismo. Tenemos una luna trasera panorámica, lo voy a decir hoy bien, Diego, no la he liado. En términos generales es un coche atractivo, felino,
un poco femenino, voy a decir, porque no es un coche tremendamente musculado ni tremendamente agresivo, pero sí simpático y uno de esos coches que te entran por el ojo. La clave del fallo del diseño para mí está en el interior, porque este coche estaba pensado para tener un diseño propio de interior y ahora vais a ver que no fue así. Marianne Bowen era la responsable de diseño de interiores y de materiales de Ford en aquel momento y diseñó, junto con su equipo, un tablero de relojes específico, unas formas más deportivas, con una consola central que bajaba por aquí, un sistema de climatización propio también más inclinado, una manera de meterte más en el coche, de agarrarte por los dos lados y meterte más en una sensación de conducción deportiva. Pero llegaron los cuentahabas de Ford y obviamente dijeron que eso no podía ser porque era mucha inversión. Ya se había invertido un montón en la parte externa del coche, en crear estampaciones propias que no se compartieran con el Fiesta, y cuando se llegó al interior hubo que echarse para atrás y ahorrar un poco de dinero en ese aspecto. Así que todo el salpicadero es el mismo del Fiesta de 1995, del MK4. Sí que se cuenta con elementos distintos, por ejemplo, se ha pintado algunas partes del salpicadero un poco al estilo tuning de la época, voy a atreverme a decir. Originalmente estaba pensado para que este color cuadrara con el color de la carrocería, también por costes se desestimó. Se optó por una radio de 1,75 DIN, que era la radio rara esta de Ford, que ahora si quieres montar aquí un doble DIN con navegador, pues estás fastidiado porque no encaja bien y tienes un problema con el marco. Además esto es curvo y la lía, y esto ya os lo contaré más adelante, pero me va a obligar a fabricar una pieza impresa en 3D que va a ocupar todo esto, porque si no, no va a poder ser el mismo climatizador que, como os decía, del Fiesta. Luego la parte inferior sí que se creó una consola específica en esta zona, ya veis que es muy sólida, donde se le empuma, y tenemos un pomo de palanca de cambios metálico que nos puede recordar a los de los Honda Type R o al del 206 RC o cualquier coche de esos. Fue además un elemento de diseño conflictivo, porque los probadores decían que cuando era verano estaba muy caliente y que cuando era invierno te lavas la mano. Cualquiera que haya tenido un 206 RC, como yo, pues lo ha vivido. Pero decían los desarrolladores del producto que esto venía bien porque te hacía sentir una conexión mecánica con el coche, y es real. Se cambió el varillaje de la caja de cambios para que fueran los recorridos mucho más cortos y precisos que los de un Fiesta, y es una de las partes principales del coche a la hora de hablar de la experiencia de conducción. Posición de conducción, la columna ni es telescópica ni se puede cambiar de posición, pero realmente cae de manera aceptable donde tú quieres. El volante es el mismo del Fiesta, los asientos, aunque la estructura, el esqueleto de los asientos son los mismos de los del Fiesta, pero se ha cambiado la espuma, de manera que se ha colocado aquí una parte central para agarrarte mejor las puertas, y los pétalos laterales también tienen más espuma para agarrar mejor el cuerpo. Los paneles laterales de las puertas, como por obligación las puertas eran distintas a los del Fiesta, también son ligeramente distintos, y se trabajó en el color del tapizado del techo para buscar una situación más oscura que te metiera más en una situación de conducción deportiva. ¿Plazas traseras? Tenía plazas traseras. Aunque las plazas traseras son justitas, la verdad es que un adulto cabe sin demasiado riesgo de pegar con la cabeza en el techo. Para niños son perfectas si no tienes desplazamientos muy largos. Eso sí, no tienen sillitas y sofís y puede representar un problema. Los 240 litros que tenemos de maletero son más que suficientes para hacer vida diaria, hacer la compra o irse un par de personas de vacaciones. Y ahora, para hablar de técnica, vamos a empezar hablando del propulsor. Si os vais a comprar un Puma, hacedme caso por favor y compraros el 1.7. Hay menos unidades del 1.7 que del 1.4 y del 1.6, pero este motor se hizo específicamente para este coche, es el más potente y además el que tiene una respuesta más agradable para conducir de manera deportiva y un sonido más bonito. No es un desarrollo propio de Ford como tal, sino que es a partir de un bloque que había desarrollado Ford. Trabajó mano con Yamaha, con el fabricante de motocicletas. No era la primera vez que lo hacía, de hecho Ford, que ya lo hizo para el Taurus, también lo haría para el Volvo XC90, pues lo que hicieron fue co-desarrollar un propulsor que fuera ligero y que fuera también rápido y prestacional. Es el primer motor que lleva distribución variable en un empaquetamiento atmosférico dentro de todos los Ford del mundo mundial, y tiene varias cosas curiosas. Cuando fabricas un motor como este, donde el bloque y la culata son de aluminio, tienes un problema, y es que las camisas de los cilindros, si las dejas puramente fabricadas en aluminio, se rayan con el movimiento de los segmentos de los pistones. ¿Por qué? Porque los pistones cuentan con segmentos de acero, y el acero es más duro que el aluminio, por tanto se lo come. Normalmente lo que se suele hacer para evitar esto es encamisar los bloques de aluminio y poner una camisa que suele ser de hierro o de alguna aleación de acero.
Pero eso es pesado, es complejo y además térmicamente y a nivel de dilataciones pues genera tensiones, así que no es lo ideal. Los fabricantes de motocicletas y los fabricantes de motores de altas prestaciones y de Fórmula 1 o el Porsche 917 de campeón de Le Mans, lo que empezaron a hacer es utilizar una aleación donde se utilizaba carburo de silicio disuelto en níquel, que se llama Nicasil, el producto comercial. Al aplicar esa aleación, esa mezcla entre carburo de silicio y níquel en la camisa del cilindro, lo que conseguimos es que quede una capa muy dura y muy resistente en la que cuando el segmento sube y baja se come el níquel, pero se queda ahí el carburo de silicio. El carburo de silicio es extremadamente duro, mucho más duro que el acero, y por tanto la camisa del pistón es mucho más estable y además no pesa como si colocaras una parte de hierro o de acero ahí metida dentro del motor. Eso lo hace más resistente y también lo hace mejor en cuanto a fricción. Es un motor que le gusta más subir de vueltas que un motor tradicional. ¿Problemas que tiene? Pues que el azufre disuelve el carburo de silicio y el níquel. Así que si le echas gasolina a este coche que tenga algo de azufre, las gasolinas malas de ciertos países y de algunas partes de Europa, lo que hace es que se come esa camisa y destroza el motor. Y si le echas un aceite que no sea semisintético o sintético, le echas un aceite mineral que también tenga algo más de azufre de la cuenta, el aceite de las cajas de cambio, que os contaba que tenía azufre, pues si un aceite de esos toca un motor de estos, lo echa a perder y se lo carga. Así que es un punto importante a tener en cuenta. Bueno, pues después de fabricar el motor en Valencia, el motor se enviaba a Japón, ahí le aplicaban el Nicasil, se devolvía, se llevaba a Colonia, que era donde se montaban estos coches, y ahí ya se instalaba dentro del coche. Lleva 2 árboles de levas, lleva 16 válvulas, obviamente, y lleva distribución variable. La distribución variable aquí ayuda a que, siendo un motor multiválvulas pensado para estirarse hasta casi 7.000 revoluciones por minuto, no te quedes sin par. En cualquier caso, el par máximo lo da a 4.500 vueltas, unos 152 Nm, si no me acuerdo mal, si no aquí vamos a poner los números en cualquier caso, y daba 125 caballos de potencia máxima a unas 6.200 revoluciones por minuto, aunque se podía estirar otras 500 más hasta 6.700. Como os podéis imaginar, entre 4.500 y 6.200 está el rango de uso. Por debajo de 4.500 nos ayuda la distribución variable a que no tengamos un motor muerto, porque realmente empuja desde abajo, pero quiero indicaros que aquí, que llevamos una caja de cambios de 5 relaciones, como todavía no nos habíamos vuelto locos con los consumos, con las emisiones y con la homologación, sobre todo de los consumos, los fabricantes todavía optaban por diagramas de cambio donde las marchas realmente saltaban y saltaban bien. Así que ahora lo que voy a hacer es poneros un pequeño vídeo para que veáis cómo van cayendo las marchas en cada cambio de potencia máxima a par máximo, como tiene que ser en los coches de carreras, y os voy a poner un diagrama para que podáis comparar cómo es un motor de estos con ese tipo de cambio versus un Ford Fiesta actual. Si os estáis fijando cómo cambio marchas, cada vez que paso de una marcha más corta a una siguiente, cae el motor desde las 6.200, 6.500 revoluciones por minuto que tiene a potencia máxima a una cifra de revoluciones que supera las 4.200, 4.500, que es donde tiene el par máximo. Y es como se ponen a punto las cajas de cambios para los coches de carreras para aprovechar bien el motor, y antiguamente se hacía así para los coches que también no eran de carreras directamente. Así que lo que hemos hecho es plotear aquí encima de la pantalla 2 gráficas que estáis viendo ahora mismo. Una es azul, la otra es naranja. La naranja es la del Puma y, como veis, el salto entre marchas se va acortando de primera a segunda, de segunda a tercera, de tercera a cuarta y de cuarta a quinta. Cada vez hay saltos más cortitos y siempre tienes el motor en la zona buena, por encima de las 4.500 o incluso las 5.000 vueltas en las 3 últimas marchas. En cambio, cuando veis las relaciones de cambio en azul, que son las de un Fiesta ST-Line de 140 caballos, como el que probamos hace algo más de un año aquí en PowerArt, con el motor EcoBoost de 1 litro, veis que de primera a segunda se salta bien el cambio, pero luego de segunda a tercera cae muchísimo el motor, por debajo de 3.000 revoluciones por minuto, una caída también de revoluciones de más de 3.000 de tercera a cuarta, y luego sí que se va cortando para coger quinta y sexta y estirarlas bien. Este es el típico diagrama de un motor moderno que hace que lo podamos aprovechar menos, porque ese cambio de más revoluciones, de caer más revoluciones de segunda a tercera que de primera a segunda, es totalmente inapropiado para aprovechar bien la potencia del motor, la estirada arriba, pero a cambio, cuando se están homologando los consumos, pues da más de sí, aunque exaspera un poco cuando te vas a divertir en una carretera de montaña, porque la tercera suele quedar demasiado larga respecto a la segunda. Más cositas curiosas aquí debajo del capó antes de ponernos debajo del coche. Llevamos aquí una caja de resonancia, que es una caja hueca con un agujerito, que lo que hace es entrar en resonancia con el colector de escape a partir de 4.500 vueltas y hacer más presente el sonido del motor
dentro del habitáculo. Una idea que de hecho luego Ford empezaría a utilizar de manera más trabajada, metiendo estos tubos por dentro del salpicadero directamente en coches como el Focus ST MK2. Lleva dirección asistida hidráulica de toda la vida, que eso es una buena señal, tiene ABS, no tiene SP, y bueno, el resto de detalles los vamos a ver mejor por debajo del coche. Por debajo, una vez que ya hemos hablado del motor, tenemos un grupo que al final va sin cubrecárter. ¿Os acordáis de todos los cubrecárteres esos que van moviéndose de los Ibizas y de los Leones y de los Golfs? Pues aquí directamente no hay, así que hay que tener mucho cuidado cuando pasas un resalto o lo que sea, porque acabas arañando pues, prácticamente todo. De hecho, se puede ver cómo este soporte que tenemos aquí de la caja de cambios está ya arañadete. Suspensiones, todo lo demás del Pumita. Muy sencillo, tenemos columnas McPherson aquí delante con un trapecio inferior en forma de L, similar si lo pensáis al del Focus ST que vimos hace algunas semanas en el canal. Pinzas de freno muy sencillotas también, con un único pistón, flotante entera. Los discos son muy pequeños, pero es que el coche pesa solo 1050 kilos, así que tampoco hay tanta masa que frenar. Todo el bloque motor está colgado por delante del eje delantero. Toda la base esta que estáis viendo de la plataforma es básicamente la misma plancha que lleva un Fiesta MK5 de su época. Detrás, ¿qué tenemos? Detrás tenemos un puente con brazos tirados, un brazo tirado por aquí, otro brazo tirado por aquí, articulados en estos bushings que tenemos, y tenemos un elemento torsional que es este que está aquí en medio, que une las dos ruedas, la izquierda y la derecha, para ofrecer resistencia al balanceo, y que es también un poco lo que enturbia el comportamiento de estos coches. Desgraciadamente, Ford aquí solo no quiso invertir, y esto que estáis viendo aquí es un tambor de freno, no es un freno de disco, y en el Racing Puma del que hablamos al final del vídeo es una de las cosas que se cambió, porque obviamente mejoraba el tacto del pedal de freno. Una última cosa antes de ponernos a conducir, que básicamente es lo que queréis que empecemos a hacer, y es hablar del escape. Os he hablado antes de la caja de resonancia de arriba, que tenía buen sonido. Aquí vemos que bajamos del catalizador, porque estos coches llevan catalizados, y la línea de escape lleva dos silenciosos, uno aquí antes de llegar al final, y otro con una cola de escape gorda, que en el caso de este coche, luego hablamos de esto, está un poco pegado, pero le da un toque, y lo vais a escuchar ahora mismo cuando nos pongamos a conducir, de coche ronco, de coche gordo, sin llegar a un Abarth, pero mola, ya lo vais a ver. En movimiento te das rápidamente cuenta el tipo de coche que ha querido hacer, que quiso hacer Ford hace 20 años con el Puma. Es un coche ágil, con un tren delantero con ganas de entrar en las curvas, un poco más asistida a la dirección de lo que debería de ser para un deportivo. Hoy en día encontramos cosas un poco más duras, pero lo bueno es que como es una dirección hidráulica te informa un montón de lo que está sucediendo entre la rueda y el asfalto. Así que puedes modular cuánto agarre tienes en las ruedas cuando estás llegando al límite de agarre en curva a través de la cantidad de resistencia que tienes del volante al girar. El cambio es el protagonista fundamental para mí de la experiencia, porque como os he dicho antes, es corto, está bien escalonadas las marchas, y además el tacto del cambio es maravilloso. Puedes hacer punta tacón, recorridos cortos muy precisos, tacto mecánico. No llega a ser de un coche nipón, pero se le acerca bastante. Luego la puesta a punto del chasis también está muy bien conseguida, con un frontal que quiere entrar y una trasera que si la provocas puedes llegarla a meterla en juego, aunque es un coche tirando más bien a pro estable y a no asustarte. En términos de aquella época, hoy en día este coche se consideraría muy ágil y muy divertido. La suspensión se endureció respecto a un Fiesta MK4, perdón. En aquel momento esta suspensión se hubiera considerado deportiva. Hoy en día hay cosas más duras. Lo bueno es que mantiene cierta capacidad de agarrar y de tragarse baches sin descolocarte demasiado la trazada. No hay SP para ayudarte, sí hay ABS, sí hay control de tracción que corta y frena las ruedas para evitar pérdidas de motricidad, pero ahí probablemente un autoblocante que se puede instalar en el Racing Puma funcionará mejor. ¿Corría el motor? Bueno, más que correr, lo chulo es que tiene una entrega de potencia de atmosférico de la vieja escuela, que va subiendo de vueltas, acompañándote con un bonito sonido, y te anima a buscar esa parte alta del cuentavueltas más allá de las 6.000 revoluciones por minuto antes de meter la siguiente marcha. Podría correr claramente más. El 150 caballos del Racing Puma, el motor que preparó Yamaha, más preparado, más vitaminado de este motor,
solo ganaba la potencia en la parte alta del cuentavueltas, no ganaba mucho par, así que, bueno, comparado con los motores turbo de hoy en día, está claro que no tiene la misma pegada a medio régimen que podría tener, pero corre lo justo para poderse divertir por una carretera de montaña. No es un coche circuitero, no es un coche para hacerte un coche de track day, pero si te gusta disfrutar de carreteras de segunda y tercera velocidad, ir jugando con el cambio, cambiando el peso, que tiene muy poco peso, 1 tonelada no es nada, no tiene casi inercias, es un coche que redondea muy bien esa experiencia de coche divertido para conducir estilo rally sin necesidad de ir con el cuchillo entre los dientes, ni ir jugándote una multa, ni perder el carné. Y lo mejor de todo es que después de hacer todo eso, sigue siendo un coche de segmento B, lo puedes utilizar a diario, ocupa poco, gira en poco espacio, se puede utilizar como coche ciudadano y urbano. La única pega aquí, respecto a los motores modernos también, está en el consumo. Puedes hacer 7,5 por carretera abierta si haces viajes largos por autopista, te vas a ir a 9,5 o 10 si haces conducción urbana. El otro problema que te puedes encontrar es que, claro, es un coche que, depende del año que sea, no tiene etiqueta de emisiones de la DGT, y eso implica que más pronto que tarde en muchos núcleos urbanos de España pues ya no se podría entrar con él. Y bueno, es un poco lo que puede condicionar. Para viajes largos, además, os quería reforzar el hecho de que los asientos son cómodos, no se hace ni muy ruidoso ni muy incómodo, las plazas traseras son justitas. Para mis dos peques pues ya van bien colocando una sillita, aunque no tiene sillas ISOFIX y tenéis que ponerlo por narices, anclarlo y utilizar encima de ellos un asiento con cinturón de seguridad tradicional. El maletero es utilizable, puedes ir a hacer la compra con el coche. No sé, me parece que es una compra redonda si lo que buscas es un coche para divertirte sin tener que invertir mansalvas de dinero ni tener que caer en los topicazos de los coches que se venden hoy en día. De decir, siempre el clásico que interesa es un BMW 30, un E36, un MX5, un Silvia S14, como se han ido ya tanto de precio. Pero bueno, esto directamente os lo voy a contar en las conclusiones. Y ahora la pregunta en las conclusiones es ¿por qué me he comprado este Zarrio viejo? Si miráis los clasificados, los coches deportivos que vamos sacando en el usado pero interesante del canal, cada vez suben más de precio. Diego lo sabe bien porque le gusta comprarse Miatas y cada día valen más, los E30 valen más. Y este es un coche que, dentro de ser deportivo, chulo de ver, raro y tener un motor específicamente para esta versión, pues no es caro. Lo podéis comprar desde 1.000 euros con un estado así. Si queréis ya una unidad que esté más entera, como es el caso de este, pues estáis en unos 2.000, 2.500 euros, no deberíais de pagar más. Yo compraría en 1.700 antes que cualquier otra mecánica, eso sí. ¿Y qué hay que revisarle? Pues no es un coche que tenga ningún aspecto concreto a revisar que digamos que se estropea. Sí que es cierto que se oxidan, hay que mirar que no tenga óxidos, que no tenga golpes fuertes, lo típico de que no tenga mezclado aceite y refrigerante, porque eso os indicaría que el motor está mal. Eso lo podéis ver en el vaso de expansión, si hay una especie de mayonesa o en la tapa del aceite del motor. A la hora de probarlo, ver que cuando hace el cambio de distribución sobre las 3.000 revoluciones por minuto no pega tirones, que tiene un ralentí estable, que no sube y baja. Cualquiera de esos factores ya sería una razón suficiente para pensar que el motor está mal. Hay que tener en cuenta que el aceite ha tenido que ser cambiado de manera más o menos regular por un aceite semisintético o sintético para evitar que se coma el recubrimiento de Nicasil de los cilindros. Si suprimimos todos esos factores y tenemos claro que el coche está más o menos bien, además es un coche que es barato, las ruedas apenas valen 60 euros, los neumáticos de este coche, los frenos son de Fiesta, prácticamente todas las partes mecánicas las podéis comprar de un Fiesta, del interior también. Así que me parece una buena inversión para tener un coche con el que divertirse los fines de semana, pero que también puedas usar a diario. Sí que es cierto que gasta claramente más que un coche moderno, porque no es tan eficiente como los de ahora. Pero oye, para invertir un poquito de dinero y tener un coche para pasárselo bien en carreteras de montaña con curvas más o menos lentas, me parece que es una acertada decisión. ¿Y cómo está la unidad que me he comprado yo? Bueno, pues esto es como todo. Cuando te compras un Zarrio viejo de 22 años no puedes esperar que el coche vaya como un coche nuevo, ni que esté impoluto, ni que nunca le haya pasado nada, porque es engañarse, es algo que estés pagando una millonada. Así que por poco más de 2.000 euros pues acabas comprando coches que tiene, pues mira, aquí el dueño decidió que el tuning molaba, y dijo, voy a pintar esta parte inferior del paragolpes, que es desmontable, de plástico, que iba negra, que estéticamente ya os he dicho antes que ayudaba a pegar al coche al asfalto, pues la voy a pintar de color de carrocería. ¿Por qué no? Le ha cambiado la malla esta por una malla un poco tunera que además han pintado directamente sobre el propio coche, así que si veis por detrás hay partes del chasis que están pintados también por culpa de haber pintado esto. Se ha cargado la rejilla donde teníamos la insignia de Ford,
que además salía hacia afuera y ayudaba un poco al morro del coche, y aquí se ha quedado un poco como plano, así que son dos aspectos que pretendo tocar rápido. Veis que también está pintado aquí, el spoiler este aerodinámico, pues también le llegó la pintura y pintó hasta donde pintó el hombre. Luego, si nos vamos por el lateral, la verdad es que el coche lo hemos comprado porque por historial no tenía ningún golpe fuerte que saliera en el Carfax, y además mirándolo el monocasco está entero, no tiene golpes ni reparaciones gruesas. Tenemos pues un palier nuevo en el otro lado, tenemos amortiguadores que han sido cambiados de desguace, Dios sabe por qué. Imagino que cuando fue a pasar la ITV no debían de estar muy bien, o perdían aceite y han decidido tirar por la vía del desguace. Los frenos no están mal del todo, la tiene pastillas ahí bastante dignas. Las zapatas traseras del freno trasero, si nos vamos hacia atrás, sí que están gastadas, y lo sabemos porque los discos de tambor llevan un regulador para ir compensando la distancia entre la zapata y el tambor, pero hay que ir ajustándolo. Y como está sin ajustar, el primer cacho de recorrido de freno que os decía antes mientras lo conducía, que no frenaba del todo, viene básicamente por eso, que también puede ser porque los latiguillos inextensibles de los frenos pues no estén en su mejor momento. Tenemos también pues un fuelle de un amortiguador que está fracturado, que también hay que cambiar. Y bueno, luego el estado de la chapa pues tiene sus rayones, sus piques, le han pintado el techo negro para ser más racing, también los retrovisores. Cositas que vamos a ir arreglando. Las primeras las arreglaremos porque las ruedas también están bastante cuadradas, aunque tienen bastante dibujo. Tiene una vibración de estas de estar mal equilibradas, y probablemente las delanteras bastante cuadradotas. Vamos a intentar arreglarlo para llegar al Rally de Barbastro, que le haremos 4 detalles que os los vimos contando en el primer episodio del invento, y ahora directamente os voy a pasar a contar lo que le vamos a hacer al coche en general y cuál es el proyecto con el Puma. ¿Y qué le vamos a hacer al coche después del Rally de Barbastro? Seguro que si sois buenos aficionados al motor os sonará que este coche era el kit car que utilizaba Ford en el Mundial de Rallys. De hecho, Latvala se estrenó con un cacharro de estos, del equipo Astra, y aquel coche tenía aletones y tenía un alerón, iba ensanchado, molaba un montón. Y había una versión de calle de ese coche que se llamaba el Ford Racing Puma, que solo se vendió en Reino Unido, que solo se vendieron 500 unidades, que iba ensanchado, con llantas de 17, con el motor potenciado, porque Yamaha a este motor le llegó a sacar 155 caballos, con otro colector de admisión y tal. Y es un poco el objetivo que tenemos para este aparato. Ese aparato solo se vendió con volante a derechas, va a venir uno a España, lo intentaremos grabar además. No quiero contaros hoy la historia del Racing Puma, ya os la contará en el próximo vídeo, así nos guardamos cositas para contar. Y nuestra idea es hacer un homenaje a ese coche sin ser 100% fieles al Racing Puma. Así que vamos a buscar hacerle nuevos trapecios de suspensión, nuevas geometrías, ponerle aletas anchas, retocar colector de admisión, retocar línea de escape, retocar interiores, meterle asientos, tapicería. Tampoco nos vamos a volver locos con el tema porque económicamente, si no, me va a reventar. Le haremos un tratamiento de color. Obviamente es un coche para mí, así que va a ser amarillo, no podía ser de otra manera. Pero antes de llegar a todas las modificaciones, lo primero es prepararlo para Barbastro, y probablemente el próximo episodio lo que haremos será combinar la historia del Racing Puma, cómo apañamos un poquito el coche y cómo lo dejamos listo para ir a Barbastro, a ver si no nos deja tirados por el camino. En fin, liaremos también, por cierto, que lo quería decir aquí, a Balleros, a Martín Balleros, que salió con el 350Z, pues a ver si le liamos también para que para Barbastro nos consiga ruedas y nos deje el coche alineado como toca, porque me parece a mí que está un poco torcido ahora mismo, por las sensaciones que me da. En fin, dejadme algo en los comentarios. Sé que no soy muy original, no soy el primero que os recomienda compraros un Puma, visto que por ahí Calero había hecho un vídeo, había otro youtuber por ahí que también. Pero bueno, yo quería hacer aquí mi aportación con mi cachivache y nada más. Nos vemos el miércoles con otro vídeo. Un saludo.